Muy bien, jóvenes estudiantes. Ante todo, ustedes tengan un buen día. Continuando con las clases virtuales, después de 2 semanas de vacaciones, continuamos con el tema ampliando estadística. Ya un tema que ya lo habíamos visto anteriormente, pero sin embargo lo vamos a ir reforzando. Bueno, vamos primero. Dice, realizamos un estudio sobre nuestra lengua originaria utilizando habilidades y conocimientos estadísticos. Obviamente esto nos dice, ¿no? Determinamos la variable de estudio y elaboramos encuestas sobre el quechua. Bueno, en este caso estamos haciendo un estudio sobre el quechua. Eso es lo que nos piden en la programación, ¿no? Porque hubiera sido importante e interesante que fuese en función a nuestra lengua materna, cuál es el aymara. Pero no hay problema, lo vamos a ver y qué es lo que va a suceder en toda esta forma que se nos hace alcance el Ministerio de Educación. Dice, para resolver el reto realizaremos una investigación aplicando estadística y tendremos en cuenta los siguientes pasos. A ver, ¿cuáles son los pasos? Paso 1. Elige y delimita cuidadosamente tu población de interés. Paso 2. Selecciona la muestra. Paso 3. Elabora y aplica la encuesta. Ya lo vamos a aclarar esto. A ver, ejecutamos las actividades. Empecemos. Paso 1. Elige y delimita cuidadosamente tu población de interés. Bueno, para eso, ¿qué tenemos que hacer? Dice, tenemos que recordar algunos conceptos y definiciones. Esto, repito, jóvenes estudiantes, ya lo habíamos visto en clases anteriores. Muy bien, vamos, ¿qué es la población? Eso es lo que queremos saber, ¿no? Es el conjunto de personas o objetos de los que se desea conocer algo en una investigación. El universo población puede estar constituido por personas, animales, registros médicos, los nacimientos, las muestras de laboratorio, los accidentes viales, entre otros. Cada elemento de la población se denomina individuo. Ojo, a cada elemento se le llama individuo. Por ejemplo, estamos en el caso de la pandemia, en este caso sería la población, ¿no? Todos nosotros estamos en la población. En la población que en este caso estamos pues en confinamiento. Continuamos. ¿Qué más tenemos acá? Dice variable estadística. Esto también ya lo habíamos dicho, ustedes recordarán, jovencito, ¿no? Es la propiedad, característica o cualidad de una población que puede ser medida, dice. Adopta diferentes valores en cada uno de los casos de un estudio. Puede ser cualitativa o cuantitativa. Ya me imagino, ya estarán recordando ustedes, ¿no? Ya estarán recordando de esto de acá. Ah, ya me imagino que ya están recordando. A ver. Variables cualitativas son aquellas que expresan características o cualidades y no pueden ser medidas con números. Ojo, aquí la cosa está bien clara, ¿ah? Cualidades y no pueden ser medidas con números. Entre ellas distinguimos, estamos en esta de acá, ¿no? Ya, a ver qué dice. Nominal. Son aquellas variables que no siguen ningún orden específico. Por ejemplo, el estado civil de una persona, el distrito de procedencia, el candidato de su preferencia, profesión, etc. Algunas veces las variables como hombre y mujer se pueden representar con números como 0 y 1, pero no por eso son variables cuantitativas. Cuidado, sí, esto de acá hay que tener presente, ¿no? A veces ponen 0, representa, vamos a suponer, al hombre, y 1 a la mujer, 2 a los hijos, 3 a los abuelos, ¿no? Eso no significa que son cuantitativas, eso que quede bien claro. Luego tenemos los ordinales, son aquellas que siguen un orden o jerarquía. Acuérdate que aquí no hay orden, no hay orden. Por ejemplo, el nivel socioeconómico, alto, medio, bajo, posición en la que llega un corredor en la prueba de 100 metros planos, grado de escolaridad, nivel de satisfacción de un servicio, etc. En esta dice que hay orden, pues, ¿no? Eso ya debemos tenerlo bien en claro, porque ya está diciendo, está diferenciando en ambos, ¿no? Está diferenciando. Bueno, continuamos. Luego tenemos la variable cuantitativa. Toman valores numéricas, entre ellos distinguimos discretos y continuos. Ojo, aquí sí ya toma valores numéricos. En la anterior era valores cualitativos, ¿no? En esta, ¿sí? Cualitativos, acá ya números. Tenemos las discretas. No pueden tomar valores intermedios entre dos valores posibles consecutivos. Asume un número contable de valores, por ejemplo, el número de hijos de una familia, número de libros vendidos en una librería. Ojo, dice, no puede estar dentro de dos valores. Mucho cuidado. Yo no puedo decir, yo tengo 1,5 hijos, 2 hijos y 35 centímetros, etcétera. No puedo, ¿no? Continúas. Es aquella que puede asumir un número incontable de valores. Pueden tomar valores intermedios entre dos valores tan próximos como deseemos.
Por ejemplo, el peso talla de una persona, el tiempo de viaje al centro de trabajo. Aquí sí puede, ¿no? Ponen el peso. Si tú pesabas la semana pasada, 50 kilos y ahora pesas 51 y tú puedes decir, oye, ayer estaba con 50 y tantos gramos. Sí puedes tomar esos valores. En eso hay que tener bastante cuidado también. Muy bien. Paso 2. Selecciona la muestra. ¿Qué dice? Cuando el número de individuos de la población es muy grande o no podemos acceder a ella, por alguna razón tomamos una parte de ella. Esa parte que tomamos de la población se denomina muestra. Esto también ya lo habíamos visto, ¿no? En temas anteriores. Vamos a aclarar, de todas maneras lo vamos a aclarar. ¿Qué dice la muestra? Acuérdense que la muestra es una parte que habíamos dicho del todo, ¿sí o no? Es un subconjunto de la población y tiene que ser representativa de la misma. Ojo, tiene que representar a esa población. Si queremos conocer a toda la población, aplicamos un censo. Bueno, no queremos conocer la población Perú, tiene que ser censo. En este caso nosotros lo hacemos a través de encuestas, ¿no? Sin embargo, solemos hallar una muestra cuando no es posible hacer un censo. Y este es nuestro caso. Generalmente son encuestas lo que hacemos. Muy bien, continuamos. Tipos de muestreo. El muestreo probabilístico, este es interesante. Se basan en el principio de la equiprobabilidad. ¿Y qué cosa quiere decir esto? Bueno, acá dice, ¿no? Es decir, todos los individuos tienen la misma probabilidad. Ojo, todos tienen la misma probabilidad de ser elegido para formar parte de una muestra y consiguientemente todas las posibles muestras de tamaño n entre la población tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas. Aseguran la representatividad de la muestra extraída y son los más recomendables. Encontramos los siguientes tipos. Ojo, está diciendo bien claro, todos tenemos la misma oportunidad. Muy bien, ¿qué tenemos? El muestreo aleatorio simple. Se asigna un número a cada individuo de la población. A través de algún medio mecánico, bolas dentro de una bolsa, tablas de números aleatorios, generados con una calculadora u ordenador, etc. Se eligen tantos sujetos como sea necesario para completar el tamaño de la muestra requerida. Ojo, cuando ustedes sean ciudadanos, les van a escoger pues para las elecciones, ¿no? Y les van a hacer un sorteo. Es quiere decir que todos están en la misma probabilidad. ¿Bajo qué? Tu número de tu DNI. Muestreo aleatorio sistemático. Este método todo se enfoca en determinar grupos de igual cantidad de individuos. Ojo, aquí ya va a ser, ¿no? Cuando es sistema aleatorio sistemático, van a ser una cantidad de grupos, pero van a tener la misma cantidad de personas. Elegir uno o más individuos de cada uno de los grupos determinados, respetando la posición que ocupan en cada grupo. Por ejemplo, elige la quinta persona de cada uno. Es como cuando ustedes se dicen, a ver, jovencitos, tenemos un trabajo grupal, pero en el grupal podemos decir el número 3. ¿Quién es el número 3? Va a ser el responsable del grupo, ¿no? Para que ustedes se vayan dando cuenta. Seguimos. Muestreo aleatorio estratificado. Este es un método en el cual una población grande se divide en dos o más subgrupos o estratos que no se superponen, quiere decir que uno no es más que el otro, y que representan a toda la población en conjunto. La estratificación puede basarse en una amplia variedad de atributos o características de la población, como edad, género, nivel socioeconómico, ocupación, etcétera, ¿no? Entonces, podemos hacerlo por grupo, ¿no? Por grupo, ¿no? Damas, varones, si son damas, niños de tal edad, varones de tal edad, etcétera, ¿no? Lo podemos ubicar. Eso me está hablando. Seguimos. Muestreo aleatorio por conglomerados. ¿Qué nos dice? La unidad muestral es un grupo de elementos de la población que forman una unidad, a la que llamamos conglomerado. Por ejemplo, las unidades hospitalarias, los departamentos universitarios, una caja de un determinado producto, etc. Son conglomerados naturales. Nosotros seremos conglomerados naturales de un colegio. Lógico, los colegios, ¿no? Diferentes tipos de colegios, escuelas, o las propias regiones, ¿no? Este tipo de muestreo es muy importante porque nos pueden facilitar la tarea de seleccionar la muestra según la zona geográfica en el país. Claro, la alimentación, por ejemplo, si queremos hacer un estudio de la alimentación puede en nuestra zona, de nuestro medio, que es la provincia de Collao, va a ser muy diferente a una alimentación de la selva. Pues ellos no van a consumir casi chuño, nosotros acá consumimos bastante chuño. ¿De acuerdo? O sea, son algunos ejemplos, ¿no? Muy bien, seguimos. B, muestreo no probabilísticos. ¿Qué cosa dice acá? El muestreo no probabilístico es una técnica en la cual el investigador selecciona muestras basadas en un juicio subjetivo, ojo, subjetivo acá,
en lugar de hacer selección probabilísticamente. El muestreo no probabilístico es más útil para estudios exploratorios como la encuesta piloto, una encuesta que se implementa en una muestra más pequeña en comparación con el tamaño de la muestra predeterminada. Claro, estos son, por ejemplo, para los concursos, no vamos a suponer que hay un concurso de matemática. Van a escoger de todo el colegio unos 200, de los 200 ya van a ir escogiendo, de esa muestra van a ir escogiendo otras muestras. Bueno, para que se entienda, ¿no? Seguimos. Paso 3, elabora y aplica tu encuesta. Claro. Para elaborar la encuesta debemos tener en cuenta, dice que las preguntas siempre deben estar relacionadas con la meta del estudio y cumplir con los objetivos del estudio o investigación. El tipo de pregunta para una encuesta tiene que ser muy relevante y tener una real coherencia con el estudio. Ayuda a preguntarnos, ¿cómo esa pregunta me ayuda a lograr el objetivo de mi investigación? O sea, quiere decir que nosotros al establecer en una encuesta debe estar muy relacionado a lo que pretendemos, qué cosa queremos, cuál es el objetivo de esta encuesta, para qué queremos. Entonces las preguntas deben estar relacionadas mucho con esta encuesta. Muy bien, a ver, vamos a ver acá. Las preguntas para el estudio sobre nuestra lengua originaria, el quechua, bueno, ya hemos dicho no es nuestra lengua, pero así nos pide la programación. Sería, aquí nos da que tal el ejemplo, ¿no? Edad del entrevistado, ojo, esto fue confidencial, ¿no? Solamente poner la edad y darnos cuenta qué persona está actuando en esta encuesta. Bueno, no hay necesidad de poner nombres y apellidos, nada. Pregunta 1, a ver, este es un ejemplo, ¿no? ¿Hablas quechua desde que eras niño, niña? ¿O tienes algún antepasado que hablaba quechua como lengua materna? Aquí las respuestas son no, sí, no. Una de ellas vas a marcar, ¿no? Una de ellas. Bueno, aquí le hemos puesto eso estaba en la pregunta 1, ya lo habíamos considerado como la pregunta 2. Bueno, a inicios de este siglo XXI el porcentaje de quechua hablantes en el Perú fue menos que en el pasado. ¿Cuál crees que es el principal motivo por el cual la cantidad de quechua hablantes disminuyó al inicio de este siglo XXI? Dice, mira, al inicio del siglo XXI fue menos que en el pasado. Claro, obviamente nos han eliminado pues los españoles y... Bueno, vamos acá, dice, la migración de quechua hablante del campo a la ciudad. La enseñanza en el colegio no es una quechua en todos los grados. La mayoría de los medios de comunicación no tienen transmisiones en quechua. La vergüenza de hablar quechua. Otro motivo, escribe cuál de forma breve. Si tú ves acá la pregunta, acá hay uno donde dice escribe. O pueden ser todas las preguntas las respuestas correctas, pero es una encuesta. Vamos a ver cómo lo vamos a solucionar esto de acá y cómo lo vamos a ver. Seguimos. Interpretación de medidas de tendencia central para datos agrupados y no agrupados. Recuerden ustedes, esto también lo habíamos visto, ¿no? Habíamos puesto ejemplo, creo que son los primeros videos que habíamos observado. Pero nos piden, bueno, piden que tengamos que trabajar sobre este tema y simplemente las tenemos que cumplir, pues, jovencitos. A ver, vamos. Determinamos la variable de estudio y elaboramos encuestas sobre el quechua. Bueno, seguimos, ¿no? ¿Qué son las medidas de tendencia central? Ya, seguramente ustedes ya están carburando, ya están pensando, ¿no? Son las medidas que describen como todos los valores de los datos que se agrupan en torno a un valor central. Esto lo habíamos puesto pues como el tendedero, ¿se acuerdan? Cuando tenemos la ropa, ¿no? Ya están recordando ustedes. Muy bien. Tenemos la media o media aritmética. Así, ¿no? Es la medida más común en la que todos los valores desempeñan el mismo papel. Sirve como un punto de equilibrio del conjunto de datos. Se calcula sumando todos los valores del conjunto de datos y dividiendo el resultado por el número de la muestra. ¿Cuándo calculo la media? Se usa solo para variables cuantitativas. ¿De qué forma calculo la media? Para calcular la media hacemos uso de la siguiente forma. Ojo, en esta parte vamos a aclarar, ¿no? Cuando hablamos de la media lo habíamos comparado directamente con el promedio, ¿o no? Claro, con el promedio, ¿no? Y en el promedio, pues, no, tú no vas a encontrar, a ver, señor jovencito, tú estás más o menos, tú estás bien, y a veces también sacarás un promedio, y casi va a ser bien difícil, ¿no? Por eso dice cuantitativo, ¿no? Cuantitativo. Y vamos a aplicar, dice, la siguiente fórmula. Ahí está. Este es el promedio, la media, es la sumatoria ¿de quién? De la media de clase por, ¿sabe qué? Por la cantidad, ¿no? de los estudiantes que están participando. En este caso, bueno, estamos comparando con promedio de la nota, sería pues, la frecuencia absoluta.
entre la cantidad de la población que en este momento estamos viendo a quiénes o con quiénes vamos a trabajar. Bueno, seguimos. La moda, ya ustedes también saben, ¿no? Representado por Mo. Es el valor del conjunto de datos que aparece con mayor frecuencia. Ojo, acá está, ¿no? Con mayor frecuencia van a presentarse. A diferencia de la media, los valores extremos no afectan a la moda. Con frecuencia hay una moda o hay casos que presentan varias modas. Cuando calculo la moda, bueno, cuando hay varias son buen modal, se le llama. Vamos a aclarar eso. Se usa para variables cualitativa y cuantitativa, obviamente. Para la variable cuantitativa en distribuciones agrupadas en intervalos, solo se emplea cuando existe un único intervalo o clase. Ojo, cuando está hablando en intervalos, dice. ¿Ah? Y recuerdan ustedes, estos jovencitos, había que ordenar, ¿se acuerdan o no? Claro, había que ordenarlo porque era una forma para que te facilite el trabajo, ¿no? Pero era la cantidad de veces que cuanto más repetía, y eso era la moda. Vamos a ver, pues la sugerencia era ordenarlo. Muy bien, vamos acá. La mediana, es el valor que divide en dos partes iguales a un conjunto de datos ya ordenados. Ojo, ojo, ordenados. La mediana es el valor medio de un conjunto de datos ordenados de menor a mayor. Cuando calculo la mediana, se usa para variable cualitativa ordinal y cuantitativa. ¿De qué forma calculo la mediana? Primero ordeno los datos de menor a mayor. Segundo, si n es impar, elijo el dato central. Acuérdate, ¿no? Si es impar, es el dato central. Si n es par, hallo la media de los dos valores centrales, ¿no? Si son datos agrupados para variables cuantitativas, utilizo la fórmula. Eso ya lo vamos a ver más posteriormente. Pero sin embargo acá, si son los mismos valores, había que hacer ¿qué cosa? La semisuma de los dos valores centrales. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando es par. Esto también ustedes ya lo conocen y seguramente ya están recordando. Seguimos. Representa las características de una población en estudio mediante variables cualitativas o cuantitativas usando gráficos estadísticos para datos agrupados y no agrupados. A ver, ¿qué nos dice? Desarrollaremos los siguientes pasos. 1. Reconocer la estructura y elementos que deben tener los gráficos estadísticos. Vamos a ver, jovencitos. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Esto es un ejemplo para poder aclarar, ¿no? Bueno, ustedes lo observan, es un ejemplito de este gráfico. ¿Qué tenemos? Código o número de gráfico, elemento numérico que permite identificar al gráfico estadístico. ¿Y cuál es? Ahí está. En este caso dice, no es el gráfico 3, o puede ser serie 1, serie 2, gráfico A, gráfico B. Bueno, ¿cómo se presentará, no? Este es el código número de gráfico. Luego tenemos el título, inscripción que se coloca después del número del gráfico, con el propósito de dar a conocer las variables y sus características contenidas en él. El título expresará el contenido del gráfico en forma ordenada, clara y breve. O sea, va a ser preciso, ¿no? Es un título, es como un libro, nosotros vemos el libro, matemática, cuaderno de matemática detrás, ya, entonces ya sabemos a qué se refiere, ¿no? El título nos va a decir bastante. ¿Y dónde está el título? Aquí está el título, este es. Este de acá, como ustedes lo ven, ¿no? Claro, eso lo ven. Muy bien, bueno, el título, ahí va a ir, ¿no? Antes el gráfico. Acá se presentarán, pues, diferentes tipos de gráficos, eso no, tampoco va a ser un inconveniente para nosotros. Seguimos. Bueno, a ver, tenemos acá el mismo gráfico, estamos haciendo uso, y cuerpo del gráfico. Es la ilustración de los valores asociados a los datos representados mediante los siguientes elementos. Figura, escala o eje de valores, leyenda. ¿Y cuál es eso? Ya, este es el cuerpo, ¿no? Ahí van a estar todos los datos, los que nos van a llevar para expresar. Y ojo, no siempre son estos los gráficos. ¿Qué tipo de gráficos se nos presentarán, pues, no es cierto? Muy bien, seguimos. Bueno, ya aclarando esto, ¿no? Pie del gráfico. Pie, claro, abajo, ¿no? Es la parte inferior del gráfico y comprende las notas, llamadas y fuente. Sirve para anotar las aclaraciones o señalamientos particulares y generales sobre la información. ¿Y cuál es? Pues, ¿de dónde hemos sacado este gráfico? ¿Quién nos dice que debe ser de esta manera? Aquí está la fuente, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que nos está aclarando, señores estudiantes. Correcto. Vamos. 2. Reconocer los tipos de gráficos estadísticos. Hay que reconocer cuáles son los gráficos. Ese cuerpo, pues el cuerpo. Gráfico de barras. Esto también ya habíamos aclarado con ustedes, ¿no? Ya conocen bastante sobre este tema.
Es una representación visual de los datos utilizando rectángulos horizontales o vertical, cuyas longitudes son proporcionales a las cantidades que representan las frecuencias absolutas. ¿Cómo es? A esta tenemos, ¿no? En este caso son rectángulos, en algunos se presentan pues como prismas, ¿no? Prismas cuadrangulares. Bueno, en este caso, bueno, esa es una forma de representar, ¿no? Y aquí están todos los datos, pues, cualitativos, cuantitativos, como ven, y están separados también, ¿no? Eso es lo que se observa. Seguimos. Histogramas. Es la representación gráfica en forma de barras que simboliza la distribución de un conjunto de datos. Sirven para obtener una primera vista general o panorama de la distribución de la población o de la muestra respecto a una característica cuantitativa y continua. Aquí está. Este sería el histograma, ¿no? Y como ya no están así separados, ahora ya están unidos, porque hay una relación, ¿no? 5, 10, 15. Pero ellos tienen su media de clase. Acuérdense cuál es la media de clase. En los intervalos, pues los puntos medios, ¿no? Aquí será en esta. Van a tener, pues, los puntos medios, ¿sí o no? Porque estos son, pues, intervalos, ¿no? Datos de 0 a 5, de 5 a 10, de 10 a 15. Porque dentro de estas existen otros puntos, ¿no? Que pueden ser decimales, incluso. Ustedes saben, habíamos hablado de la densidad, incluso, ustedes. Muy bien, pero todos tienen su punto medio. Continuamos. Polígono de frecuencias. Se crea a partir de un histograma de frecuencia, la que hemos visto anteriormente. Acuérdense esto. Estos histogramas emplean columnas verticales para reflejar frecuencias. El polígono de frecuencia es realizado uniendo los puntos de mayor altura de estas columnas. Bueno, en este caso habíamos dicho de la clase media, ¿no? Del punto medio. Bueno, si acá está un gráfico, resultados del examen de física, dice, si acá lo hacemos, sus barritas, sus polígonos, van a ser los puntos medios. Pues, si ustedes observan, todos están en los puntos medios. Están en los puntos medios. Todos se ubican en los puntos medios. Lo que anteriormente habíamos dicho. Todos nos dan pues esta forma. En la pandemia, por el COVID, esto es lo que más se utiliza, ¿no? Estamos subiendo, nosotros lamentablemente estamos subiendo. Seguimos. Gráfico circular. Un gráfico circular también llamado gráfico de pastel, gráfico de tarta, gráfico de torta o gráfico de 360 grados. Es un recurso estadístico que se utiliza para representar porcentajes y proporcionales. Y proporciones, ¿no? A ver, ¿cómo es? Aquí está el grafiquito, ¿no? Esto también habíamos utilizado. En este caso dice colores preferidos, nos dan los colores. Bueno, esta es una forma de representar. No siempre va a ser en esa forma circular, puede haber otra forma de... Como ven, jóvenes estudiantes, aquí estos temas que nosotros lo estamos observando, ya lo habíamos hecho pues en clases anteriores. Parece que a nuestro gobierno ya se les está acabando los temas por esta pandemia y está volviendo a repetir o a ampliar otros conocimientos, incluso temas que no están en el cuaderno de trabajo. Lamentablemente no están en el cuaderno de trabajo. Esto implica a que ustedes, y esto escúchenme bien, jóvenes estudiantes, están completamente obligados, así, ¿no? Vale el término, obligados a asistir a las clases de Meet, Google Meet. Obligados, porque ahí se va a reforzar, pues caso contrario vamos a estar en problemas, jovencitos. Muy bien, de esta manera terminamos esta parte para pasar a los ejemplos. Muy bien.